En el video anterior hablamos acerca de la revelación general. Concluimos diciendo de que la revelación general nos prueba o demuestra la existencia de un Dios, la existencia de un ser divino, un ser poderoso. Sin embargo, también dijimos que la revelación especial es incompleta, es decir, es incompetente en el sentido de que no demuestra o no nos indica cómo tener esa relación uh, con este ser especial, con Dios. También la revelación general no nos indica en detalles cómo es esa persona, quién es y cuál es su deseo, su plan, cuál es su voluntad para la creación. Por esa razón dijimos que es muy importante la revelación especial. En este video vamos a hablar acerca de la revelación especial. Y para empezar, vamos a hablar acerca de la definición. ¿Qué es la revelación especial? Para esto vamos a citar a Erickson. Él dice lo siguiente, dice así, la revelación de Dios, la revelación especial, es la manifestación de Dios a las personas específicas que permiten entrar en una relación redentora con Él. Voy a repetir una vez más. Es la manifestación de Dios a las personas específicas que las permite entrar en una relación redentora con Él. Bien, ahora hablemos de la importancia. La revelación especial es muy importante. Es muy importante. En primer lugar, porque a través de la revelación especial, el ser humano puede conocer a este Dios, a este ser sobrenatural, a este ser divino. Permite, a través de esta podemos conocer de manera más íntima. Podemos saber qué es lo que Dios quiere en cuanto a su voluntad. Número 2. También es importante porque para revelar el medio de salvación. Y de esa manera el ser humano puede escapar del juicio divino. En segundo lugar, entonces, a través de la revelación especial podemos encontrar o saber el medio, qué es lo que Dios ha usado para darnos salvación y escapar así del juicio final. Número 3. Es importante la revelación especial porque a través de ella podemos conocer al Dios verdadero. Podemos conocer sus atributos, podemos conocer todo lo que Dios ha planeado en relación con la creación. Es decir, vamos a tener un conocimiento verdadero acerca de Dios. Hoy en día existen muchas religiones que dan un concepto equivocado acerca de la persona de Dios, acerca de este Dios verdadero. Entonces vamos a tener un conocimiento verdadero y no un conocimiento falso. Ahora veamos acerca de los modos de revelación. Hay varios modos en la que Dios se ha revelado a sí mismo. Y entre ellos vamos a mencionar, en primer lugar, eventos históricos. Dios se ha revelado por medio de eventos históricos. Por ejemplo, durante el tiempo de Abraham, en la provisión de Dios. Estas historias podemos encontrar en el libro de Génesis, donde Dios, a través de ciertas intervenciones con Abraham, Dios
demuestra la fidelidad de Él, demuestra la fidelidad a la promesa que Dios hizo con Abraham. Entonces podemos ver a través de esas historias, podemos ver la fidelidad de Dios, los atributos de Dios. También en el evento de las plagas, ahí podemos aprender que Dios demuestra su poder. En estos eventos vemos que Dios trata muy seriamente con el pueblo, o mejor dicho, con el imperio egipcio, y a través de estas plagas vemos el gran poder de Dios. Durante el éxodo, o mejor dicho, durante el tiempo en el cual el pueblo de Israel estuvo en el desierto, podemos aprender y ver la fidelidad de Dios. Dice Pablo en el Nuevo Testamento que Dios fue fiel proveyendo alimento y proveyendo todo lo que ellos necesitaban para poder subsistir durante todo el tiempo que estuvieron ahí en el desierto. Entonces, durante el desierto, durante el éxodo, vemos ahí la provisión de Dios. También en el libro de los Salmos podemos ver y aprender la obra de Dios. Y el salmista alaba en el Salmo 77, la obra que Dios ha hecho. En el verso 11, capítulo 77, Salmo 77, capítulo 11, el salmista dice lo siguiente: me acordaré de las obras de Jehová, sí haré mi memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu nombre, santo es tu camino. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio a los pueblos tu poder. Con tu mano, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y a de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos y descurrieron los rayos. La voz de tu trueno estaba en los torbellinos. Tu relámpago alumbraba el mundo. Se entremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tu senda en las muchas aguas. Tus pisadas no fueron conocidas. Conduciste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Bien, el salmista aquí hace un recordatorio acerca de las obras, de la obra de Dios, de todo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. Bien, entonces aquí vemos estos eventos históricos. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos de los eventos históricos. Al estudiar la Biblia, al ver estos eventos históricos que se encuentran en la Biblia, uno puede aprender del carácter de Dios y también uno puede ver qué es la voluntad de Dios. De esa manera es como nosotros debemos leer la Biblia y podemos ver y conocer acerca de nuestro Dios en estos eventos históricos. Otra manera para ver o aprender acerca de Dios es mediante sueños y visiones. Sueños y visiones. Podemos ver que en la Biblia Dios se comunicó por medio de sueños y visiones. Y aquí voy a mencionar unos cuantos ejemplos nada más, pero en la Biblia vemos tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento esta clase de comunicación. Dios usó
los sueños y visiones para comunicarse con su pueblo o con personas específicas. Por ejemplo, en Génesis 37, ahí encontramos el sueño de José. En Génesis 37, José tuvo un sueño en el cual su sueño mostraba que en el futuro sus hermanos se iban a postrar delante de José, y también su sueño mostraba que él iba a tener una cierta autoridad sobre sus hermanos. Entonces, este sueño que está anotado aquí en Génesis 37 nos da esa revelación. Claro está que en aquel entonces, cuando José tuvo ese sueño, él no comprendía, no entendía qué es lo que iba a pasar. Sin embargo, Dios a través de ese sueño estaba revelando acontecimientos, revelando algo que iba a suceder en el futuro. También en Génesis 41 tenemos el sueño del faraón, y aquí en esta ocasión José interpreta este sueño. En Génesis 41 tenemos el sueño de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. José interpreta el sueño, y veamos lo que dice la palabra de Dios aquí, empezando en el versículo 29. Dice así: He aquí vienen 7 años de gran abundancia en la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y la hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, el cual será gravísima. Y el suceder el sueño de Faraón 2 veces significa que las cosas es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Bien, este sueño entonces, como usted sabe, se cumplió, y es una revelación dada al faraón de lo que Dios tiene planificado, lo que va a hacer con no solamente el pueblo de Egipto, pero el mundo que en aquel entonces se conocía. También tenemos otros sueños, visiones, por ejemplo en Daniel capítulo 2, tenemos ahí la revelación de los 4 imperios: Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma. Daniel interpreta este significado, esta visión. Y en Daniel 7 también hay otra visión acerca de los 4 imperios también, pero con énfasis en el tiempo de la revelación. Es decir, que todos estos sueños y visiones fueron dados a personas específicas, pero dados por Dios. Es decir, que de esa manera entonces Dios se comunicó para dar a conocer eventos relacionados con el futuro, y también eventos que Dios va a hacer. Entonces es muy importante que tomamos en cuenta esto como una manera para
por el cual Dios usó esos sueños y visiones para comunicarse. Número 3. La voz audible de Dios. Otra manera para comunicarse, Dios usó de una manera directa la comunicación por medio de la comunicación audible. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, Dios hace ahí un mandato, da un mandato para que no coman del árbol del bien y del mal. Y tenemos un mandato directo a Adán. Y vemos ahí en los primeros capítulos de Génesis que Dios está comunicando de una forma directa, de una forma audible. Y vemos también la respuesta, la reacción de los participantes, en este caso Adán. Por ejemplo, en el verso 16 del capítulo 2 dice: y mandó Jehová al hombre diciendo, y estas son las palabras directas de Dios: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis, porque el día de que él comieres ciertamente moriráis. Bien, esta es una comunicación directa, audible de parte de Dios. También en Génesis capítulo 3, versículo 8, después de que Adán y Eva pecaron, Dios también viene a hablar con Adán. Y, por ejemplo, en versículo 8, Moisés, el autor del libro de Génesis, dice lo siguiente: y oyeron la voz de Jehová, la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire libre. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los arbustos. Mas Jehová llamó al hombre diciendo, y les dijo de esta manera, aquí viene la voz audible de Dios: ¿dónde estás? Una pregunta retórica. ¿Dónde estás? Bueno, Dios sabía dónde estaba, obviamente quería que Adán respondiera o saliera a tomar responsabilidad de lo que le había hecho. Y luego hay una intervención entre Adán y Dios. Entonces, esa es una voz directa y audible de Dios. Génesis capítulo 12 también. En Génesis capítulo 12, la experiencia de Abraham. Tenemos aquí una comunicación directa de parte de Dios. Moisés empieza diciendo: pero Abraham había dicho, pero Jehová Dios había dicho a Abraham: vete de tu parentela y de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendita. Serás una bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren bendeciré, y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Bien, esta es también una comunicación audible de parte de Dios y Abraham. También tenemos otro ejemplo, un ejemplo muy clásico, en Éxodo capítulo 3, la zarza ardiendo. Y aquí tenemos la comunicación, un diálogo entre Moisés y Dios. Dios se presenta aquí de una manera directa, en una forma de zarza ardiendo, pero vemos aquí claramente la voz audible de Dios. Y Dios dijo: yo soy, capítulo 3, verso 3, yo soy el Padre
yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Bien, como dije anteriormente, podemos ver en estos eventos la reacción de los participantes. En este caso, Moisés se esconde al mirar y al escuchar específicamente la voz de Dios y al saber que Moisés está hablando con Dios, que sus padres ya lo habían conocido, ya habían escuchado de él. Bien, entonces tenemos aquí unos ejemplos de la voz audible de Dios. También tenemos, por lo general, esta manera de comunicación es muy común con los profetas. Siempre los profetas, al comunicarse, vemos las palabras, la palabra del Señor vino a mí diciendo, ¿verdad? En cada libro, en muchos de los libros de los profetas encontramos esta frase, la palabra del Señor vino a mí. Y en el caso Jeremías y otros profetas, vemos estas frases. Vemos también en Josué 1:9, perdón, 1:1. Si miramos a Josué 1:1, ahí también vemos esta introducción, esta introducción a la comunicación de Josué y Dios. Y dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Moisés, hijo de Naún, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Bien, aquí tenemos también una comunicación audible de parte de Dios. Igual también tenemos en Jonás 1:1 la introducción de la frase en Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás. Vino palabra. Nos indica también que lo que sigue es una comunicación audible de parte de Dios. Bien, entonces hemos visto hasta aquí que Dios se comunica por medio de eventos históricos. Uno puede leer la Biblia y puede leer la historia y puede ver la revelación de Dios, el carácter de Dios, el plan de Dios. Uno puede aprender a través de estos eventos históricos. También tenemos otra manera en la cual Dios se comunica, es por medio de, o se comunicó, mejor dicho, por medio de visiones y sueños. También por medio de la voz audible, como ya acabamos de mencionar. Número 4. También Dios se ha comunicado por medio de Jesucristo. Al leer el libro de Hebreos, en el capítulo 1, verso 1 y 2 nos dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y a quien asimismo hizo el universo. Bien, el autor de Hebreos nos dice que Dios ahora, en el tiempo en el cual, hablando del primer siglo, después de cuando Cristo vino, que Dios se ha comunicado por medio de Cristo, Juan
1:1 también nos expresa, eh, Dios se comunica por medio de su Hijo. Y el autor del libro de Juan está refiriendo a Jesucristo como el verbo, el verbo Dios encarnado. Así que Dios a través del Hijo se comunica de acuerdo a Juan. Vemos aquí Juan capítulo 1, verso del 1 al 3, leemos y dice lo siguiente: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que se ha hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Bien, en verso 14 vemos la encarnación y dice lo siguiente: en aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria como de un hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, entonces aquí el autor del libro de San Juan nos indica de que Dios se comunica a través de el Hijo Jesucristo. En Mateo 11 también encontramos evidencia acerca de el Hijo, hablando que el Hijo se vino a comunicar o a revelar las cosas de Dios el Padre. En Mateo capítulo 11, 27, leemos de la siguiente manera: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiera revelar. Bien, es otro pasaje bíblico que nos indica que Dios se revela por medio de su Hijo Jesucristo. En Juan capítulo 14 también la conversación entre Felipe y Cristo. Felipe le dice: muéstranos al Padre y con eso me basta. Pero Jesucristo le contesta diciendo: aquel que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. El que me ve a mí ya puede ver y conocer al Padre, hablando de su esencia, la naturaleza divina. En Hebreos 1:3, volviendo al mismo libro de Hebreos capítulo 1, también nos revela de la verdad de Jesucristo. En verdad dice así, hablando de Cristo, dice: siendo Él el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, hablando de su Hijo, dice el autor de Hebreos que Cristo es la misma sustancia del Padre, que refleja la misma gloria. Entonces, a través de Cristo, Dios nos habla. También Dios se revela a través de las Escrituras en general. La Biblia contiene lo que realmente el hombre necesita saber acerca de Dios y acerca de el plan de Dios, es decir, para la salvación. La Biblia no contiene todo lo que el hombre moderno le gustaría saber. Simplemente la Biblia contiene todo lo que el hombre necesita para saber cuál es la voluntad de Dios y cómo vivir aquí en este mundo, haciendo la voluntad de Dios y esperando la salvación. Por esa razón, uno
se equivoca al poder encontrar a cosas o respuestas modernas en la Biblia, como por ejemplo muchas de las personas quieren encontrar una respuesta de cómo se hizo el mundo, ¿verdad? Cómo se realizó. Y es imposible encontrar esas respuestas modernas que a uno le gustaría conocer. La Biblia empieza en Génesis diciendo, Dios creó el mundo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esta declaración nos afirma de que quién creó, no cómo creó. Por esa razón digo que las escrituras contiene todo lo que el hombre necesita saber. Una, para conocer a Dios, y dos, para saber cómo ser salvo y cómo vivir en esta tierra mientras esperamos la salvación eterna. Bien, esto en cuanto a la revelación, esto es en cuanto a la revelación de revelación específica. He mencionado 5 maneras en el cual Dios se ha comunicado para darse a conocer a sí mismo. Y ahora nos quedan unas preguntas quizás por contestar. Y hoy en día muchas personas quizás quieren encontrar más revelación de lo que ya está escrito en la palabra de Dios, y muchas personas intentan traer mensajes que ellos lo titulan como autoritativos, pero la pregunta entonces viene siendo, ¿hay revelación especial hoy? Y en la respuesta es no, no hay una revelación especial así como está dado en la Biblia. Y la razón es porque ya no hay el oficio de profetas y de apóstoles. Por eso no se puede añadir más revelación. Ahora, yo sé que hoy en día hay muchas personas que se claman ser apóstoles y profetas y quieren tomar esa autoridad, a la misma autoridad que Dios dio a los profetas y apóstoles, pero hoy en día no existe tal caso. Por esa razón no hay más revelación especial. El libro de Hebreos capítulo 1 dice, en los postreros tiempos, en los tiempos anteriores, Dios se ha comunicado por medio de los profetas, y hoy en día se ha comunicado por medio de Cristo Jesús, y los apóstoles también, obviamente, que fueron usados por Dios para escribir el Nuevo Testamento, pero hoy en día ya no existe tal revelación. Así que esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Hay visiones y profecía hoy? Bueno, visiones y profecía quizás puede haber, pero eso, toda visión y profecía tiene que estar de acuerdo con la Biblia. Tiene que estar de acuerdo con la Biblia. Caso contrario, no es una visión autoritativa como tenemos en la Biblia. Bien, espero que este video les haya ayudado para poder entender acerca de la revelación especial.